Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la puntualidad, Carlos, Jocelyn. Ya van a ingresar seguramente más alumnos en breve, así que vamos a estar comenzando esta clase. Seguramente estemos alternando entre pantalla y pantalla para poder aceptar a los que recién se estaban incorporando. Así que gracias por la puntualidad. Eh, ok, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien el audio? Bien, perfecto. Ok, gracias, Jocelyn. Ok, bueno, voy a compartir pantalla para no quitar minutos, así que voy a sacar la cámara, pero va a seguir mi audio para que podamos iniciar con la segunda parte que vendría a ser sistema muscular. Esta clase va a durar menos porque la segunda parte es miembro inferior. En la primera parte hemos visto mucho de espalda, así que en el día de hoy probablemente ya terminemos de ver todo lo que es sistema muscular, para que la clase siguiente seguramente estemos viendo sistema articular y lo que es la parte de la piel. Así que, ok, entonces seguimos con la parte de músculos, que haciendo como una especie de repaso, habíamos dicho que el músculo tenía origen, tenía inserción. El origen es de dónde empieza el músculo y la inserción es a dónde termina. Y bueno, obviamente tiene una forma determinada. La forma puede ser fusiforme, que es alargada, como lo que estamos viendo ahora en la imagen, en el ejemplo. Puede ser abanicoide, que tiene una forma como de abanico, como de triángulo. Puede ser un músculo cuadrado, circular. Así que según la forma se clasifican así. También habíamos visto como una especie de repaso que también se clasificaban en voluntarios e involuntarios. Entonces, los músculos voluntarios obviamente se contraen y se relajan por la propia voluntad de la persona. Y los involuntarios no lo hacen. Los involuntarios están en el corazón, que es el músculo cardíaco, y en el tejido interno, la capa interna de los órganos, ¿tá? Y sobre todo también los vasos sanguíneos. Entonces, como viendo esa parte, entonces estamos viendo ahora lo que es músculos voluntarios. eh, que también le decimos esqueléticos o estriados, ¿sí? En este ejemplo lo que estamos viendo es el músculo sartorio. Es el músculo que está en color celeste. Esa cinta que ustedes ven ahí, que empieza desde la cadera y termina en la tibia, y ese sería el origen y la inserción. Es un músculo fusiforme, largo, y que está en la parte anterior y la parte interna del muslo. Bueno, participa sobre todo en la extensión, también en la aducción, pero es un músculo bien interesante porque es un complemento para el resto de los músculos. Obviamente, la masa muscular más grande que vemos por detrás, que es todo lo de color rojo, ese es el famoso cuádriceps, que participa en la extensión de la rodilla. Entonces, músculo sartorio, es el que estamos viendo ahora. Como les decía, el cuádriceps crural es el músculo más potente de los miembros inferiores y hace justamente la extensión de la rodilla. Son cuatro las porciones de este músculo, por eso cuádriceps. Eh, Tenemos por un lado lo que es el vasto externo, que es una porción externa o lateral, se le dice el vasto interno o porción interna o medial. También tenemos el recto anterior, que está señalado en la flecha, y, y que obviamente toda la musculatura termina en la rótula, y a ese recto anterior, si lo cortamos y, y despejamos un poco la zona, vamos a ver el músculo crural que está por debajo del recto anterior. Entonces, son cuatro los músculos que participan en la extensión de la rodilla. Todos se complementan muy bien con el sartorio también. Y obviamente hay un tendón ahí que es el tendón rotuliano, ¿sí? Bien importante también. Entonces, en masoterapia, las técnicas de masaje a este nivel usualmente son de percusión y de amasamiento. El roce superficial
Al principio, seguramente, para tener contacto con la piel del paciente y distribuir bien los aceites, pero después es un masaje bien profundo porque es un músculo potente y que para relajarlo bien es necesaria una buena manipulación. También sirven las cañas de bambú, las piedras calientes, las esferas chinas, las técnicas de masaje con antebrazo o que también se le dice masaje hawaiano o masaje lomi lomi. Bueno, las técnicas con los codos, todo lo que sea una superficie pequeña que pueda hacer profundidad son válidas. Entonces, todas estas técnicas son muy buenas a este nivel, a nivel de miembro inferior, que sería el cuádriceps sobre todo. ¿Qué más comentar? Bueno, ahí estoy aceptando un alumno que ingresa. Cuádriceps crural. El que le sigue es semitendinoso. Semitendinoso, que es un músculo, se le dice semitendinoso porque hay una parte que es músculo, lo rojo, digamos, vientre muscular, fibra muscular, y otra parte que es tendón. Es un músculo bastante interesante porque en combinación con el semimembranoso tienen una buena potencia para la aducción de la pierna y todo lo que es la parte de miembro inferior. Como verán, el origen del músculo empieza en el hueso isquion, ahí en la cadera, en todo lo que es la parte de la cintura pélvica que se le dice, y termina en la tibia, en el extremo superior. También es un músculo fusiforme. Aquí hay otro más que se llama semimembranoso. Se lo compara con el semitendinoso porque se ve mayor membrana tendinosa en ese músculo, o sea, prácticamente un 60% es tendón y un 40% músculo, pero igual se contrae y se relaja como cualquier otro músculo estriado a voluntad. Entonces ahí tenemos la comparación entre semitendinoso y semimembranoso. Más músculo en el tendinoso que en el membranoso. El origen y la inserción es muy parecida, con la diferencia justamente de la cantidad de tendón que tiene. Este otro músculo se llama bíceps femoral, no sé si se acuerdan, pero en clases anteriores hemos visto que había otro bíceps, que es el bíceps del brazo, se le llama bíceps braquial, pero en este caso le decimos bíceps femoral porque está relacionado al hueso fémur. Y son dos porciones, por eso vi de bíceps, una porción larga y la porción corta. Obviamente la diferencia está en la longitud, por eso porción larga y corta. Y a nivel de inserción, si se fijan, el músculo de la porción larga termina en la tibia y el de la porción corta termina en el peroné, esos dos huesitos de abajo que están. El más finito es el peroné y la más grande la tibia, estamos viendo la parte superior. Y por arriba el músculo empieza desde el fémur y la otra parte, que es la porción larga, empieza desde el hueso isquion. ¿Sí? Es ese hueso donde estamos sentados ahora en la silla. Así que bíceps femoral es uno y bíceps braquial es otro. ¿Los dos son bíceps? Sí, tienen dos porciones. Nada más que uno está en el brazo y el otro está en el muslo. Así que hay una diferencia y a veces se pregunta eso en los exámenes y los alumnos se confunden. Entonces se le pregunta dónde se ubica el músculo bíceps femoral y se pone a veces la opción del brazo y el alumno se confunde. Entonces, sepan que el bíceps femoral está en el músculo, en el muslo, algunos dicen la pierna, pero en realidad es miembro inferior, y el bíceps braquial está en el brazo. Femoral de fémur, braquial de brazo. Otro músculo súper interesante también, que se llama músculo popliteo. Este músculo está bastante profundo. No lo van a poder hacer, no lo van a poder palpar con las técnicas de masaje, pero sí se relaja con técnicas de masaje digital con los pulgares. Se relaja bastante y es bueno para los pacientes con piernas cansadas, con varices, porque estos pacientes que aparte tienen aumento de temperatura en la zona, es bueno aplicar técnicas de masaje a ese nivel, sobre todo circulares. Y si se le puede aplicar un gel criógeno, que es ese gel de color verde generalmente o azul, que se vende mucho en las farmacias y en otros lugares, es un gel que genera frío, mucho mejor porque le
le mejora la temperatura al paciente y le disminuye. ¿tá? A veces se aplica ese gel, se le coloca una especie de compresas también frescas y eso alivia muchísimo el calor que le genera al paciente la propia afección venosa, que en este caso son las varices, las arañitas. Entonces, esas técnicas son muy buenas, todo se complementa, tanto las técnicas de masaje como los aceites o las cremas. Algunas van a generar frío, otras van a generar calor y otras nada. ¿tá? Pero bueno, músculo popliteo. ¿Dónde empieza el músculo? En el fémur. ¿Y dónde termina? En la tibia. ¿sí? Origen, fémur, inserción tibia. Yo les voy mencionando así esto porque está bueno para que vayan teniendo un poco de lenguaje técnico, digamos. Mientras más lo repito, más se les queda grabado. Así que después van a estar acostumbrados a lo que es origen e inserción. Pero está bueno que lo tengan en cuenta porque hay técnicas de masaje que son circulares, en este músculo son muy buenas, otras que son a favor de las fibras, otras que son en contra, pero está bueno para que ustedes vean cómo el músculo se dispone. Entonces, sepan que hay buenas técnicas que al aplicarlas de alguna forma o dibujo determinada, mejoran mucho la sintomatología. Así que muy bueno eso. La idea es que ustedes aprendan esto para que puedan hacer las técnicas con criterio y no simplemente hacer las técnicas de forma arbitraria a cualquier músculo con cualquier técnica. Es bueno adaptarlas a cada caso particular. ¿Qué otro más tenemos? El recto interno. El músculo recto interno es un músculo súper importante porque está en conjunto con el músculo aductor mayor, mediano y menor, pero que participan mucho en la aducción de la pierna, cuando la pierna va hacia adentro. ¿sí? El lenguaje, o el gesto, mejor dicho, deportivo en el fútbol, que es patear la pelota, ese gesto deportivo, ese patrón de movimiento es de aducción. Entonces, en esos pacientes generalmente el recto interno se sabe lesionar cuando el paciente tiene movimientos muy repetitivos. Se hace una pubalgia, que la pubalgia es el dolor en el pubis, propio de que el tendón se empieza a irritar en esa zona. Como verán, el recto interno empieza en el isquión y ese tendón se irrita ante los movimientos repetitivos del paciente. Por ejemplo, en el fútbol, que tienen que estar constantemente pateando, pateando y pateando. Entonces, las técnicas de masaje a ese nivel, sobre todo masaje precompetitivo, que es un masaje enérgico, rápido, que estimula la fibra, le mejora mucho el metabolismo, la circulación, la oxigenación. Y eso hace que ese músculo esté bien preparado para la competencia, entonces no se va a lesionar con facilidad, digamos, con que otro músculo sin previo calentamiento lo haría. Y bueno, obviamente después en esas técnicas de masaje tenemos el post-competitivo, que ya es una técnica de masaje relajante. En el caso de la pubalgia es válido poder aplicar, por ejemplo, un poco de calor si la lesión del paciente ya es crónica, ¿verdad? Y si es aguda, las primeras 48, 72 horas, es bueno aplicar frío en la zona para que desinflame un poco, para que haga vasoconstricción la zona y de alguna manera genere analgesia y anestesia también, disminuye el dolor. Eso hace que el umbral de dolor baje y el paciente sea más receptivo al dolor. Entonces, recto interno ahí. ¿Qué otro más tenemos? El tensor de la fascia lata. Aquí estamos viendo dos músculos, pero no se confundan. El músculo que queremos analizar es el que está en el lado derecho, izquierdo, mejor dicho, de su pantalla. Tensor de la fascia lata dice ahí en letras chiquitas. Es esa porción pequeña desde la cadera que empieza justamente en la espina ilíaca antero superior, que esa la habíamos visto en la clase pasada, que es una parte de un hueso, que es el hueso coxal. Por eso les decía que es interesante que cada hueso lo vean en detalle porque cada punta, cada eminencia, prominencia, apófisis, cada irregularidad que tiene el músculo que no sea liso, generalmente es porque de ahí nace un tendón de un músculo. En este caso nace el tensor de la fascia lata. Y como verán es un 20% fibra muscular, que es lo rojo, y el 80% es tendón. ¿Sí? Es un músculo muy característico, pero que participa en el movimiento de abducción,
que es cuando la pierna la levantamos hacia afuera, digamos. El otro músculo lo vimos al principio, el sartorio, ¿sí? Los dos tienen funciones opuestas. Este es un músculo también interesante que está en la parte interna del muslo, se llama aductor largo. También junto con el recto interno, si se lesiona o al paciente le genera estos movimientos repetitivos por una actividad propia, por ejemplo en el deporte, hace la pubalgia. La pubalgia generalmente es complicada de tratar cuando ya es crónica. La mayoría de las veces van a cirugías, pero se puede hacer un buen tratamiento igual en conjunto con el kinesio, con el traumatólogo, el masoterapeuta también. O sea que es muy buena la coordinación y la sincronización que tienen que tener estos profesionales para trabajar en un paciente. Sobre todo si es un paciente de deportista elite que tiene que recuperarse rápido para volver a la actividad. Entonces los tiempos ahí corren y son bastante tiranos, por así decirlo, porque es necesario recuperar rápido ese cuerpo para que vuelva a la actividad. Entonces, aductor largo. Empieza en el pubis y termina en el fémur. Y también hay otro que es el aductor corto. Ustedes cuando vean que la otra palabra del músculo es largo, también hay un corto. Si ven que uno dice mayor, el otro es menor. Si ven que uno dice superior, tal vez hay alguno que diga inferior, así que es así. En este caso, chicos, aductor corto es la misma disposición, la misma ubicación y trayecto, nada más que se inserta más arriba. Si vamos al ejemplo, ahí tenemos la comparación y lo vemos ahí de vuelta. Uno termina más arriba que el otro e incluso tiene una forma como más de abanico, más ancha, con una base que está cerca del fémur. Tampoco vamos a llegar con técnicas de masaje a estos músculos, pero sí de forma indirecta se relajan si hacemos una presión considerable sin llegar al punto de dolor para que ese músculo se relaje. Pero como les decía, sobre todo en los pacientes con pubalgia, le vienen muy bien estas técnicas de masaje relajante, descontracturante, aunque no siempre encontramos contracturas a nivel de estos músculos. Primero porque no las vamos a percibir con las manos, porque su músculo profundo está debajo de otro. Y segundo, porque no es una zona de mayor tensión que acumule ácido láctico y, y genere una contractura o un nudo. La mayoría de las veces lo vamos a encontrar en el trapecio, a las contracturas y en la espalda. Casi siempre vamos a encontrar contracturas en esa zona, en la espalda. Después, es muy raro encontrar nudos o contracturas en los brazos, en las piernas o en otra parte del cuerpo. Generalmente es más en los músculos de la espalda. Eso para que lo tengan en cuenta. Este es el aductor mayor que, como verán, lo tapa o lo cubre al músculo que estamos viendo aquí, que son los cortos, aductores cortos. El aductor mayor, que es el músculo más grande a nivel del miembro inferior del muslo, y justamente la función es el nombre del músculo. Aduce, hace para adentro la pierna, como el movimiento que les contaba del paciente que patea la pelota o que juega al fútbol. Entonces, 90% músculo, el resto es tendón y un tendón bastante largo en la parte inferior. Así que está bueno para que lo tengan en cuenta. Con cañas de bambú trabaja muy bien la zona. Con cañas de bambú, la verdad que sí, las que son de mediano tamaño. Ya más adelante vamos a tener una clase de eso para que vean cómo se aplican, qué técnicas se usan y varios videos que vamos a estar viendo también de esa técnica. Muy buena. ¿Qué otro músculo tenemos? Usualmente este músculo no se trabaja en masoterapia con técnicas directas, manuales. Yo creo que por ahí, y esto lo he consultado con muchos terapeutas, la zona de los glúteos es como una zona muy delicada, muy púdica, muy del paciente desde el punto de vista de la invasión que uno le puede generar a aplicar técnicas de masaje directa con las manos en esa zona. Lo que sí se hace es usar complementos para que el terapeuta, tanto como el paciente, estén cómodos aplicando las técnicas de masaje. Sin, sin dejar de lado, obviamente, la pulcritud y por otro lado, sin dejar de atender al músculo que necesita técnicas de masaje. Pero
Yo esto lo he hablado mucho con los masoterapeutas, se trabaja poco con las técnicas manuales, es decir, con las manos, sobre los músculos del glúteo, sobre la cola del paciente. ¿Por qué? Por una cuestión de pudor, como estaba diciendo. Eh, a veces el paciente se incomoda, el terapeuta también. Entonces, en esos casos yo les sugiero que si el paciente es muy nuevo, pueden usar algún complemento, cañas de bambú, piedras calientes, esferas chinas, maderoterapia. Los codos también se saben utilizar, pero ustedes lo van a ir manejando a lo largo del tiempo y sobre todo con cada paciente es distinto. Los pacientes con más confianza, obviamente es diferente la técnica, pero no hay nada que reemplace las manos, ¿sí? Pero se los comento por las dudas si ustedes por ahí dicen, ¿se hará masaje en los glúteos o no? ¿Se toca o no se toca? Y si el paciente necesita, sí. ¿Ah? Si el paciente lo necesita, sí, porque a veces son personas que pueden tener algún golpe específico en la zona o el ciático está generando algún dolor o en la tensión, entonces necesita técnicas de masaje manuales. Pero para evitar a veces la incomodidad, usen cañas de bambú, piedras calientes, maderoterapia, lo que les contaba recién, algún complemento que haga de vector entre el tejido del paciente y sus manos. Así que bueno, ahí tenemos eso para comentarlo entre paréntesis, saliendo del tema, porque a veces me gusta tirar esas ideas así de experiencia propia que he tenido y también con colegas que vamos hablando sobre ese tema. Está bueno para que lo tengan en cuenta por si les llega si se les llega a presentar la situación. Es bueno que tengan a mano otra cosa por si el paciente se siente incómodo. Pero en general se hace masaje en los glúteos cuando las técnicas son completas, o sea, espalda, cara, manos, piernas, brazos, glúteo, todo, digamos. Cuando es espalda, solamente directamente glúteo no se toca. Entonces, ahí tenemos tres capas del glúteo mayor, mediano y menor, que vendrían a ser los tres músculos glúteos. El mayor, obviamente, es el más superficial. Después tenemos el mediano y el menor. Eh, es bueno aplicar técnicas con calor porque se relaja bastante el músculo y eso nos favorece a nosotros para que las técnicas se hagan más óptimas. Entonces, está bueno para tenerlo en cuenta. Como verán, tres capas para este músculo. ¿Qué más tenemos? El tibial. El músculo tibial anterior se le puede decir. ¿Qué se puede decir de este músculo en particular? Yo he visto muy buenas técnicas con los pulgares, trabajando de abajo para arriba, favoreciendo el retorno venoso y mejorando la eliminación de ácido láctico en este músculo. En pacientes que caminan mucho, que pasan mucho tiempo parados o que suben muchas escaleras, este músculo se tensiona. No genera contractura, pero sí duele a la presión. Entonces, sobre todo en el vientre muscular, justo al medio. Y está bueno que puedan aplicar técnicas, primero de estiramiento y segundo de técnicas manuales profundas de abajo para arriba, siguiendo la dirección de las fibras. Obviamente, más que eso no van a poder hacer eh, porque las técnicas circulares o las técnicas que van en contra de la dirección de las fibras eh, tienen un recorrido y una longitud pequeña. Entonces es difícil, mejor hacerlo de abajo para arriba con técnicas manuales, sobre todo pulgares. Se trabaja bastante bien. Cañas de bambú no recomiendo porque ahí tenemos el filo de la tibia, que el hueso mismo tiene como una especie de protuberancia de arriba para abajo. Y si pasamos una caña de bambú vamos a estar presionando tejido óseo y el periósteo, que es la capa más externa del hueso, créanme, es bastante sensible, tiene mucho nervio. Entonces es mejor técnicas manuales para este caso. Tibial anterior, que justamente el nombre les está diciendo la ubicación, está en la tibia, empieza en la parte superior y termina en un tendón bastante largo. Eh, a ver si le puedo hacer un zoom a la parte inferior. Fíjense la parte inferior del tendón. Ah, ya me pasé. Ahí está. La parte inferior. Ahí voy a estar. Bien. Termina en el primer metatarsiano, en el extremo superior, o mejor dicho, más posterior. Pero bueno, ahí termina el músculo, en el primer metatarsiano. Está bueno para que lo tengan en cuenta también este músculo. Se lo trabaja bastante bien, al paciente le relaja mucho. El que le sigue
Este músculo tiene un nombre raro, pero ustedes lo conocen bien. Se le llama gemelos o se le dice pantorrilla, ¿sí? El músculo de la pantorrilla, gemelos, gastrocnemio, le decimos nosotros en medicina. Empieza bien por arriba en el fémur, cóndilo interno y externo, y termina en el talón. Me estoy acordando del nombre, pero a veces tengo tantos nombres en la cabeza que se me confunde. En el calcáneo, el hueso calcáneo, ahora sí me salió. Eso blanco que ustedes ven bien grande es el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles que con técnicas de masaje también se relaja sobre todo la zona más cercana donde se inicia el músculo. Entonces, ahí pueden trabajar muy bien con técnicas profundas. Cañas de bambú también, esferas chinas son muy buenas. El puño con los nudillos trabajando también se trabaja bien. Los codos también, bien por el medio del músculo de abajo para arriba para favorecer el retorno venoso con sangre rica en dióxido de carbono. Así que todo eso ayuda muchísimo para los músculos de la pantorrilla. Así que para lo tengan en cuenta también. Sobre todo si hacen técnicas de masaje completa. Este que vemos aquí se llama peroneo largo. El peroneo largo, que bueno, obviamente el nombre se los dice, está en la zona del peroné. Empieza desde la cabeza del peroné y termina en el quinto metatarsiano. Fíjense que el tendón hace como una especie de... A ver si le hago un zoom. Como una especie de rodea al maleolo externo, así se le dice a esa parte de ese hueso. Ese hueso que sobresale, que lo tenemos en el tobillo, que está del lado de afuera, se llama maleolo externo. Y del lado interno tenemos el maleolo interno, que es propio de la tibia. Entonces, este músculo hace una especie de callado ahí y termina en el quinto metatarsiano. Pero es un tendón bastante fuerte, igual, bastante fuerte. Peroneo largo, entonces. Si hay un peroneo largo, obviamente también hay un peroneo corto, que es este. ¿Tá? ¿Ven la diferencia? A ver si los muestro de esa forma. Peroneo corto que también termina muy parecido al peroneo largo. La única diferencia es que el origen del músculo, desde donde empieza, también es el peroné, pero en la mitad. El otro empieza bien desde arriba, desde la cabeza del peroné, o sea que recorre todo el hueso. Nada más que el corto, empieza en la mitad. Terminan muy parecidos y la función también es muy parecida. Tienen un movimiento de eversión, como se dice. Como verán, la parte de miembros inferiores es mucho menor que lo de miembros superiores y sobre todo de espalda. La clase pasada hemos tenido casi 1 hora 20 justamente de clase, hablando sobre todo lo que es la parte muscular que hemos estado viendo. A ver si me puedo ver la imagen completa. Todo lo que es la parte muscular. Hemos visto lo que son los músculos de la escápula, el supraespinoso, el infraespinoso. Hemos visto el redondo mayor, menor, el romboides también, los músculos elevadores de la escápula. Bueno, todo lo que es dorsal largo, que son paralelos a la columna, por eso se les dice músculos paravertebrales. Hemos visto el dorsal ancho, el trapecio, que es ese músculo que lo estamos viendo ahora. A ver si... Ahí está, ese trapecio, ¿tá? Todo ese músculo completo. Ahí, chicos, hay que enfocarse mucho, porque en esa zona está el 80% de las contracturas, justo en esa parte, en el trapecio. Fibras superiores, fibras medias y fibras inferiores. El otro músculo que generalmente también tiene mucha contractura es el infraespinoso, ¿sí? Son músculos que al pasar la mano, un poquito de presión nada más, ya podemos percibir la contractura o el nudo. Y si hay contractura, por más que no duela, hay que sacarla, porque limita movimiento. Por más que el paciente diga, no, no me molesta, igual hay que sacarla porque el paciente no se da cuenta y cree que la movilidad que tiene en el cuello es normal. Y muchas veces lo que hace es limitar sus movimientos o compensar con el hombro opuesto cuando gira la cabeza. Entonces, si nosotros nos fijamos que los pacientes están así de duros,
es porque el trapecio está contracturado. Entonces, mucha mano, mucha manipulación a esa zona para ablandar bastante. Usen complementos también porque les ayuda mucho a hacer menos esfuerzo, a gastar menos energía. Eso también está bueno para que nosotros sepamos distribuir la carga horaria en cuanto a al día a día que tenemos de trabajo con los pacientes y no saturarnos, porque tal vez con los 2 primeros pacientes hemos puesto mucha energía y nos quedan 5 todavía por ver en el día y ya tenemos una batería baja, por así decirlo, a 30%. Entonces, distribuyan bien los tiempos, les va a servir muchísimo trabajar con complementos, sobre todo porque también se pueden hacer muy buenas promociones. Aquí voy a salirme un poco del tema. Vean, voy a dejar de presentar ahí porque eso sí les quería contar. Probablemente tengamos una clase más adelante muy buena, va a estar de, de todo lo referente a la gestión de todo lo que viene siendo la parte laboral, no solo de la confección de currículum vitae, sino para que ustedes sepan vender su servicio. Nosotros ya hemos tenido en otras clases anteriores unas breves explicaciones de cómo tienen que ustedes empezar a vender el servicio de masoterapia, eh, ofreciendo venta cruzada. Venta cruzada es cuando ustedes, por ejemplo, venden el servicio de masoterapia a nivel de espalda, por ejemplo, que es masaje relajante y descontracturante, y le pueden aplicar también una venta cruzada por un precio ínfimo. El paciente le puede sumar otra técnica más, por ejemplo, de cañas de bambú. ¿Ya? Está muy bueno, eso es lo que nos saben hacer a nosotros, si ustedes se fijan y son atentos, en los restaurantes de comida rápida, en el Burger King o en el McDonald's, que nos dicen quiere agrandar las papas por 20 pesos o por 50 pesos, o quiere agrandar la gaseosa. Es típico. Bueno, en nuestros casos también la venta cruzada sirve muchísimo. No solo quiero que en el curso aprendan la parte técnica del masaje. Más adelante vamos a explicar todo eso porque está muy bueno para que sepan vender el servicio y no se queden con una sola cosa, sino que lo vean como un negocio también sustentable, porque esa es la idea, que ustedes puedan vivir de esto o que sea un ingreso extra. Entonces les va a servir mucho ese tema. Vamos a explicar también marketing digital para que sepan usar Facebook y hacer publicidad paga. ¿Tá? No solamente distribuirlo en las redes sociales y compartirlo en grupos, porque ahí no llega mucho. La verdad que si ustedes tienen buenos resultados es poniendo plata en Facebook y créanme que es muy grande la ventana que tienen. Llega mucha cantidad de pacientes gracias a la publicidad. Vale la pena la inversión, vale la pena. Y también vamos a enseñar una técnica muy buena, que esa se las voy a comentar muy rápido, la técnica de las 3 cajas. Muy interesante también, donde se presentan 3 promociones y nosotros lo que tenemos que intentar es que el paciente elija la del medio. ¿Tá? Entonces, la promoción 1 va a ser muy básica, la del medio va a ser la que queremos que compre y la promoción 3 va a tener muchas cosas que a veces no son necesarias para el cliente, pero que el cliente va a ver que el precio es muy alto y que no tiene tanta diferencia con el del medio. Entonces prefieren elegir el del medio. Y bueno, ya van a ver más adelante esas técnicas. Están muy buenas porque les vamos a enseñar todo eso también en el curso. Y bueno, salida laboral también vamos a tirar muchas ideas porque no es solo abrir su cónsul en su casa, no es solamente domicilio, no es solamente tirar currículum en centros de estética o spa o cadenas hoteleras. Hoy se está buscando muchísimo masoterapeuta para los centros de regeneración capilar. No solamente hacen implante capilar, que uno lo que por ahí cree es eso. Se necesita mucho masoterapeuta para la estimulación del cuero cabelludo, para que cuando se implante ese pelo empiece a mejorar la oxigenación en la zona del metabolismo, la parte que tiene que ver con los capilares. Así que es fundamental el rol del masoterapeuta en ese ámbito, que es algo muy nuevo. En las empresas también, los masajes adentro de las compañías para mandos medios, gerentes, en los call centers se utiliza muchísimo, en las empresas grandes, los masajes express que se le dicen.
En los aeropuertos también, si ustedes alguna vez van a tener la oportunidad de ver a algún masoterapeuta que trabaje en aeropuertos, usan las sillas mejor dicho, las camillas tipo silla, que son los pacientes que se acuestan en una silla ergonómica eh, y se les trabaja todo lo que es cintura, espalda y cervicales. Y se cobra en dólares generalmente en esos casos porque en los aeropuertos, como verán, eh, esa es la moneda común por lo general también turistas, así que hay muchísimo de la salida laboral y muchas ideas para dar, así que ya vamos a tener una clase solo de eso, sin ver huesos, sin ver músculos, sin ver células, ni nada aburrido, solo de esa parte para que se vayan haciendo una idea de por dónde se puede ir eh, encarando el tema de la salida laboral. Y también explicarles que es bueno que ustedes tengan en cuenta que van a aprender mucho, pero que en algún momento se van a tener que enfocar en algo en particular. A veces van a tener que hacer foco en técnicas específicas para decir, no, yo me voy a dedicar solo a masaje relajante y nada más que eso. Otros van a decir, yo me voy a dedicar solo a drenaje linfático, otros a masaje deportivo. Otros van a querer enfocarse no en técnicas, sino en tipos de paciente. Algunos van a decir, yo quiero trabajar solamente con embarazadas, otros solamente con pacientes geronte, que es el de edad adulta, y la mayoría de las veces van a tener que hacer ahí publicidad, sobre todo en geriátricos. Así que lo bueno de la segmentación y el enfoque es que también les va a ayudar a ustedes a ser eficientes con la publicidad y con ese gasto en marketing, que mejor dicho es una inversión en marketing a largo plazo. Así que todo eso está bueno para que lo tengan en cuenta. Al principio van a hacer de todo, con todos. Y después se van a dar cuenta que les va a gustar y van a decir, no, qué bueno que me ha ido bastante bien con los pacientes de edad avanzada. Listo, se empiezan a enfocar por ese lado. O van a decir, no, solamente me gustaría trabajar con las empresas y hacer técnicas de masaje express. Listo, y se enfocan en eso. Y bueno, esa es la idea del curso, que ustedes tengan muchas herramientas, pero que después le encuentren la vuelta solos eh, para saber para qué lado va la micro, como se dice en Chile. Ese término me hace mucha gracia, está muy bueno. Aquí en Argentina se sabe decir también, eh, bueno, para qué lado nos enfocamos, para qué lado se apunta. Así que está bueno eso, para que lo tengan en cuenta también. Bueno, muchas ideas vamos a ir teniendo a lo largo del cursado. El viernes que viene vamos a estar viéndonos entonces. Cortita ha sido la clase, creo que ha durado 48 minutos, pero les decía que es porque hemos visto la segunda parte de músculos, la más fuerte, la hemos visto la parte el viernes pasado, pero bueno, hoy hemos tenido poquitos alumnos. Generalmente sabemos tener 10 porque esa es la cantidad de alumnos que queremos los viernes. Esa poca cantidad, porque hemos tenido experiencias anteriores en donde teníamos 40, 50 alumnos y era difícil la coordinación después porque algunos tenían consultas y se tapaba mucho, entonces preferíamos tener poca cantidad. Pero bueno, chicos, ojalá que les haya gustado la clase. Vamos a preparar una muy buena de marketing y gestión para que a la larga, cuando ustedes ya empiecen a ver que están por finalizar y digan, ¿y ahora a dónde, cómo empiezo? Tiremos varias ideas y tips. Y ustedes también pueden aportar ideas, así que estaba bueno eso porque hemos tenido ideas de alumnos muy buenas que hemos quedado con la boca abierta y decir, qué buena idea esa, espectacular. No es solo las ideas que tiramos de aquí, sino las suyas que apoyan muchísimo. Así que, chicos, gracias por la puntualidad. Quería preguntarles alguna consulta o duda que tengan sobre esta clase, lo que es músculos. Son solo tres. Juan, Jocelyn, Carlos, si quieren activan el... Sí, Carlos, Juan. Te reíste por lo de la micro, por eso me di cuenta. Sí, sí, sí. Sí, claro.
Ah, perfecto. Sí. Perfecto, perfecto, Juan, muchísimas gracias. Sí, más adelante vamos a comentar técnicas de estiramiento para nosotros los terapeutas, porque al principio les va a costar hacer técnicas de masaje y se van a notar cansados con un par de pacientes, pero después van a ver que vamos a aprender técnicas nuestras de estiramiento antes de empezar la jornada laboral y durante, para que después no se nos haga tan pesado. Pero después van a ver que el cuerpo se acostumbra a hacer resistencia a la cantidad de pacientes. Está bueno eso. Eh, Jocelyn, te voy a mandar entonces las clases que ya han sido grabadas antes. Si quieres se las mando también ahí para jugar. Igual si ingresan ustedes al canal de YouTube, están, porque se han subido las clases anteriores. Solo buscarlas directamente están dice la fecha directamente. La clase anterior del viernes y la anterior también. Hemos tenido una introducción también para alumnos nuevos hace 3 viernes. Así que siempre se van a ir subiendo, las puedes encontrar directamente ahí. Si no, escriben al WhatsApp o me mandan un email, no hay ningún problema. Pero bueno, estamos entonces listos. Nos vamos a estar viendo la próxima. El del canal, sí, te lo paso si quieres por el WhatsApp. Si me escribes, te lo paso directamente al link. Y ahí vas a poder ver eh, todas las clases, están todas subidas ya. ¿Ah? Perfecto. Bueno, Juan, Jocelyn y Carlos, gracias, gracias por estar. Nos estamos viendo en la próxima entonces. Mucha suerte y buen fin de semana. Chao chicos, suerte, suerte.